Muy buenas tardes. Vamos a hacer la solución, jovencitos, de la cuarta práctica calificada del curso de física tomado el día de hoy en la CEPREUNI. Vamos a empezar entonces con el problemita número 1. Vamos a ver entonces el problema número 1. No dice el enunciado del problema 1, ¿eh? Dice así, mira. Una onda que se propaga en una cuerda muy extensa de densidad lineal 0,05 kilogramos por metro está representado por una función de onda I 0,02 seno de 2x menos 4t en unidades del sistema internacional. Entonces él está en metros, me piden calcular la magnitud de la tensión que soporta la cuerda. Para eso vamos a identificar los parámetros. Esto viene a ser el 0,02 la amplitud, el 2 que acompaña al x a la abscisa sería el número de onda y el 4 sería la frecuencia angular. Por teoría me piden calcular la rapidez, en este caso la tensión que soporta esa cuerda. Por teoría sabemos que la rapidez de propagación es la fuerza de tensión sobre la densidad lineal, pero también nosotros sabemos que a partir de ello también podemos decir que la rapidez de propagación se puede calcular conociendo la función de onda. Conociendo la función de onda, la rapidez de propagación es la frecuencia angular sobre el número de onda. Conozco la densidad lineal, sí. Conozco la frecuencia angular, que es 4, y conozco el número de onda. Entonces, a partir de esta relación, podemos despejar la fuerza de tensión. Entonces, esa fuerza de tensión va a ser igual a la densidad lineal por la frecuencia angular sobre el número de onda y todo esto al cuadrado. Por lo tanto, cuando nosotros reemplazamos toda esa expresión, vamos a obtener que la respuesta va a ser 0,2. La respuesta va a ser 0,2 newton. Y eso sería nuestra respuesta para nuestro primer ejercicio. ¿Ven? Vamos a pasar al ejercicio número 2. En el ejercicio número 2, un ejercicio muy interesante, donde nos dicen por acá lo siguiente. Un oscilador de laboratorio, dice, de frecuencia constante 10 Hz, la frecuencia va a ser 10 Hz, hace que la cuerda tensa vibre en su primer armónico cuando la tensión es T. Listo. ¿Cuál debe ser la nueva tensión en términos de T para que la cuerda vibre en su segundo armónico? Manteniéndose pues la frecuencia constante, podemos variar el modo en que vibra variando la tensión en la cuerda. Entonces para eso, esa fuerza o esa frecuencia es 10 Hz. En el primer armónico esto será 1 sobre 2L, la tensión inicial sobre la densidad lineal. Con esas mismas condiciones vamos a decir que voy a hacer que esta cuerda vibre en su segundo armónico, 2 sobre 2L por la raíz cuadrada de la tensión 1, la nueva tensión, entre la densidad lineal. ¿Ven? Entonces, nosotros manteniendo la misma frecuencia, solamente vamos a trabajar con esta relación. ¿Ven? A partir de ello, nos dice, pues, voy a despejar T1 en función a T. No es cierto que si nosotros vemos se va a simplificar 1 sobre 2L, 1 sobre 2LU, y nos va a quedar raíz de T es igual a 2 raíz de T1, o sea, decimos acá que nos está quedando que la raíz de T, ahí está, que la raíz de T, que es el dato, va a ser igual a 2 veces la raíz de T1. Entonces, a partir de acá, vamos a despejar la nueva tensión. ¿Ven? La nueva tensión vendría a ser T1. Y esa tensión 1, ¿no es cierto que va a ser igual la tensión inicial cuartos? Y esto, jovencitos, sería la respuesta para el ejercicio número 2, manteniendo la frecuencia constante. ¿Bien? Vamos a ver por acá el problemita número 3. Dice, N fuentes en conjunto
hacen a cierta distancia se detecte un nivel de intensidad total de 70 decibeles. Sí, cada fuente sonora hace que a la misma distancia se detecte un nivel de intensidad de 60 decibeles, determina el valor de N. Yo no sé cuántas fuentes son, entonces yo sé que el nivel de intensidad 10 veces el logaritmo de la intensidad respecto a la intensidad mínima umbral. Para una fuente el nivel de intensidad es 60 decibeles. A partir de esta relación nosotros vamos simplificando, mirad, décima y décima, y tenemos 10 a la sexta por 10 a la menos 6 es la intensidad que produce una sola fuente. Y esto nos va a dar 10 a la menos 6 watts por metro cuadrado. Esa es la intensidad que produce una sola fuente. Para n fuentes, 70 decibeles, aplicamos la misma operación, 70 decibeles 10 veces el logaritmo de esas n fuentes sobre 10 a la menos 12. Entonces, a partir de acá, nosotros vamos a decir, bueno, 10 a la 7 por 10 a la menos 12, esto nos va a salir 10 a la menos 5 watts por metro cuadrado. ¿Listo? Entonces, jovencitos, nosotros a partir de ello decimos que esa intensidad de esas n, decimos acá, que esa intensidad, la intensidad de n fuentes es igual a n veces la intensidad que produce una sola fuente. A partir de ello, nosotros tenemos acá lo siguiente, tenemos las intensidades. ¿Ven? Tenemos acá las intensidades de las n fuentes y de una fuente. De n fuentes es 10 a la menos 5 y de una sola fuente será n por una sola fuente que es 10 a la menos 6. Por lo tanto, a partir de acá calculamos el valor de n. Ese 10 a la menos 6 divide y sube como 10 a la 6 por 10 a la 5. n será 10. Y 10 es el número de fuentes que me estaban mencionando en el ejercicio, ¿correcto? Problema resuelto. Pregunta número 4, un problemita de estática de fluidos. Dice así, la figura muestra una piscina llena con agua. Determine la presión en el fondo de la piscina en kilopascal, sabiendo que la presión atmosférica es 100 kilopascal, considere que G, 10 metros por segundo cuadrado, y la densidad del agua, 1 gramo por centímetro cuadrado. Bien, acá tenemos la piscina, está inclinadita 30 grados respecto a la horizontal, y esa diagonal mide 12 metros. Nosotros sabemos que cuando él está expuesto al medio tenemos la presión atmosférica, y me interesa la profundidad, no la forma del recipiente, sino la profundidad hasta un punto que le voy a llamar 1. Entonces, nosotros sabemos por teoría que la presión que soporta el punto 1 va a ser la presión que ejerce, decimos acá, la presión que soporta el punto 1 va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad de líquido por la aceleración de la gravedad por la columna de líquido. ¿Ven? Entonces, lo que hacemos nosotros es solamente reemplazar, ya que todo es dato. Esa profundidad que me están dando o que me están pidiendo, necesito conocer, siempre es la vertical tomada desde la superficie libre hacia el punto en mención. Entonces, si L es 12, H va a ser 6. Entonces, por acá decimos la presión atmosférica, 100 kilopascal, ahí está, 100 por 10 al cubo, más la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, pero ese es 1010 al cubo, por la aceleración de la gravedad que es 10, por la columna de líquido, en ese caso, la distancia vertical sería 6, ¿no? 6. Porque como esta diagonal es 12 y el ángulo es 30, su alturita sería 6. Es lo que nosotros vamos a obtener. Por lo tanto, la presión que soporta ese punto 1 va a ser igual 60 más 100. Esto sería 160 kilopascal. Y esto sería la respuesta para ese ejercicio número 4.
Hasta ahí, jovencitos, como puede ver, los problemas están viniendo pues en forma práctica, solamente hay que conocer la teoría elemental, lo básico, y con eso los problemas hasta ahora están resolviendo. Vamos a ver por acá en la pregunta número 5, donde nos dan dos gráficos. En la figura 1 tengo un cubito de arista 10 centímetros, me dicen que vale 10 centímetros, la arista de ese cubito es 10 centímetros, ya está. Primero tengo ese cubito en el aire suspendido de una balanza romana o decimos dinamómetro, y me dicen, y luego en la figura 2 tenemos a ese mismo cubito sumergido completamente en agua. Entonces esta es una figura 2. Por acá vamos a tener otra tensión, que le voy a llamar tensión 2. O sea, la balanza en 1 va a marcar el peso, la balanza en 2 va a marcar el peso aparente, pero vamos a analizar qué es lo que nos dice el problema, qué es lo que nos piden en el problema. Entonces, vamos nosotros por acá para poder analizar aquello. Vamos a decir, entonces, decimos así, mira. Nos dan primero ese cubito de arista 10 centímetros y densidad 3 gramos por centímetro cúbico, la densidad del agua 1 gramo por centímetro cúbico, y nos dicen, en el primer caso, o en el enunciado nos dicen, a ver, en la figura 2 el mismo cubo tiene el 50% de su volumen sumergido, por eso su arista es A, acá es a medios, y me dice, identifique cuál de las siguientes proposiciones es incorrecta, sabiendo que la gravedad es 10. Entonces, vamos a ver por acá nosotros lo siguiente. La clave A dice, en la figura 2, la balanza indica 15 newton. O sea, en la figura 2, ¿cuánto es lo que marca la tensión? Para eso, primero vamos a analizar nosotros la figura 1 cuando está en el aire y luego cuando está en el agua. Cuando él está en el aire, acá nosotros vamos a decir en el aire, acá tenemos una tensión 1. ¿Listo? Pero esa tensión 1 no es cierto que es igual al peso de ese cubito. Ahí está. Es igual al peso, a la masa del cuerpo por la gravedad. Pero esa masa del cuerpo por la gravedad, decimos nosotros, ¿a qué es igual? Acá nosotros vamos a decir, mira, la tensión 1 es igual a la masa de ese cuerpo por la gravedad. Pero la masa del cuerpo es la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo y esto por la gravedad. ¿Cuánto es la densidad del cuerpo? La densidad del cuerpo es 3 gramos por centímetro cúbico, 3 gramos por 1000 para pasarlo al sistema internacional 3 por 10 al cubo por el volumen. Como la arista es 10 centímetros y la arista debe estar en metros, sería 10 a la menos 1 al cubo por 10 a la menos 3. Y todo esto por la gravedad que vale 10. Por lo tanto, jovencitos, al operar aquello, esto nos va a salir 30 newton. O sea, que la balanza 1 marca 30 newton, que es el peso de ese cubo. Ya está. Ahora bien, eso es lo que tenemos nosotros al principio. Cuando nosotros tenemos a ese cubito con la mitad de su cuerpo sumergido en el líquido, entonces vemos que la tensión va a cambiar. ¿Debido a que hay un empuje que se está generando sobre ese cubito? Debido al agua. Entonces por acá a esto le vamos a llamar el empuje. Pero sabemos nosotros también que el peso real de ese cubito siempre va a ser el mismo. Él no va a cambiar, el peso siempre va a ser el mismo por acá. Entonces lo que voy a hacer es calcular, tenemos la masa de ese cubo por la gravedad. Voy a calcular el empuje en la figura 2. Vamos a hallar el empuje por acá, mira. Para poder determinar el empuje, en esta segunda figurita, el empuje será la densidad de líquido, aceleración de la gravedad por el volumen sumergido. La densidad de líquido es agua, es 1 gramo por centímetro cúbico al cubo para pasarlo al sistema internacional 10 al cubo. Esto por la gravedad que vale 10, el volumen sumergido. El área de la base sería 10 a la menos 1 por 10 a la menos 1
10 a la menos 2, mira, 10 a la menos 2. Por área de la base por la altura, 5 centímetros. Pero 5 centímetros es 5 por 10 a la menos 2 metros. Por lo tanto, jovencitos, el empuje que ejerce el líquido sobre ese cubito sería 10 a la menos 4 por 10 a la 4 se va y el empuje viene a ser 5 newton. Entonces, si el empuje es 5 newton y el peso real del cubito es 30, ¿cuánto es lo que va a marcar esa balanza? Sería la diferencia, ¿no? Sería 25. Entonces, vamos a ver por acá, vamos a responder las preguntas de verdadero o falso. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, ahora vamos a borrar esta primera parte para poder nosotros determinar la secuencia. Mira, lo que he hecho es, cuando está en el aire, el peso de ese cubito es la tensión 1. Cuando está sumergido con la mitad de su volumen en el agua, entonces el empuje es 5 newton. ¿Ven? Vamos a ver entonces con eso, vamos a responder las preguntas de teoría. Preguntas de teoría, vamos a ver entonces, vamos a borrar el problemita número 1. Borramos por acá. Entonces, ahí está. Los problemas pueden ser sencillos, pueden ser rápidos, dependiendo de cómo nos enfoquemos nosotros a captar la teoría y cómo practiquemos. Mira, me piden ayer la proposición incorrecta. La primera, la clave A. ¿Qué es lo que nos dice la clave A? Nos dice, la clave A nos dice, en la figura 2, la balanza indica 15 newton. En la figura 2, me están diciendo que la tensión 2 es igual a 15 newton. Pero como podemos observar, la tensión en la figura 2 no es 15, sino va a ser 25. Entonces, esta primera proposición sería incorrecta. Esta primera proposición sería falsa. Falsa. ¿Por qué? Porque según lo que nosotros hemos desarrollado, en la figura 2, la tensión 2 debe ser igual a 25 newton. Esto es lo que debe marcar, o esto es lo que marca la balanza. Y a mí en el problema me dicen que la tensión 2, en la figura 2, la tensión 2 es 15. Falso. En la pregunta o la clave B, ¿qué nos dice en la clave B? El volumen del cubo es 1 litro. Acá nos dicen, el volumen del cubo es 1 litro. Vamos a ver acá, jovencitos, el volumen de ese cubito va a ser igual el producto de sus tres lados, y sería 10 por 10 por 10, 10 al cubo centímetros cúbicos. Pero 1000 centímetros cúbicos es equivalente a hablar de un litro. Entonces esto es verdadero. La segunda proposición o la clave B es correcta. Verdadero. Y la clave C. En la clave C nos dice, nos dice así. El peso aparente del cubo es 25 newton. Entonces decimos, en la figura 2, el peso aparente lo da la tensión 2. Y la tensión 2 es igual a 25 newton. Esto es el peso aparente. Eso es lo que nos dice el enunciado C. En la figura 2, el peso aparente 25 newton, esto es verdadero. Verdadero. ¿Ven? Hasta ahora estamos viendo que lo que nos están diciendo los enunciados son lo mismo. Es correcto. En la figura 1, la balanza indica 30 newton. Claro, en la proposición D, lo que marca la balanza en la figura 1 es la tensión 1, es el peso real. Entonces decimos acá,
en la figura 1, decimos que la tensión 1 es igual a 30 newton. La balanza 1 marca 30. Esto es verdadero, esto es correcto. Esto es verdadero. Como ves hasta ahora, la primera proposición era la incorrecta, ¿no? Ahora vamos a ver nosotros por acá la última proposición, que es lo que nos dice. La última proposición nos dice, en la figura 2, el cubo desplaza. Mira, vamos a borrar acá y vamos a decir, en la figura 2, la última, a ver, nos dice, en la E, nos dice, en la figura 2, o sea, en la figura 2, decimos así, en la figura 2 el cubo desplaza 500 centímetros cúbicos. Jovencitos, ¿no es cierto que el volumen que ocupa el cubo es el volumen que desaloja en agua? Entonces decimos, el volumen que ocupa ese cubo es el volumen de agua desalojado. ¿Y no es cierto que sería base, área de la base por la altura? Y esto sería volumen que ocupa el cubo. Es el volumen de agua que se ha desplazado. Y esto sería 500 centímetros cúbicos. ¿Ven? Ese es el volumen que ocupa el cubo en la figura 2. Y eso es correcto, ¿no? Entonces ha desplazado 500 centímetros cúbicos de agua. Ese cubito, entonces esta última proposición es verdadero también. Verdadero. Por lo tanto, la única proposición incorrecta era la primera. Porque en la figura, me decían en la figura 2, en la balanza marca 15 newton y en realidad no marca 15 newton, sino marca 25 newton. ¿Correcto? Eso sería la solución para esta cuarta práctica, jovencitos. Esperando que todo esto pues haya sido pues de prosperidad y éxito para los alumnos que han dado este examen y que pueden ver que sus esfuerzos se dan reflejados en función a cómo están trabajando, ¿no? Hay que siempre con conciencia ir estudiando en forma responsable, no relajarse, no confiarse, porque estamos en un proceso todavía y nos falta todavía un gran tramo por recorrer. Entonces no hay que confiarse, hay que seguir estudiando con la misma intensidad, con las mismas ganas, el mismo entusiasmo, como si pues fuera nuestro último examen y de él depende pues nuestro ingreso. Hay que trabajar de esa manera y solamente de esa manera se van a lograr los éxitos. Muchas gracias por la atención prestada y conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense, les habló el profesor de física Luis Flores de la institución educativa o preuniversitaria Eureka. Cuídense, estudien y que sigan los éxitos. Hasta luego, jovencitos. Hasta luego.